vamos a comenzar. Les ofrezco una disculpa. Está haciendo muchísimo calor y tengo la ventana abierta porque si no me voy a asar aquí y se oye mucho ruido afuera. Entonces, a ver, vamos a empezar. Nos toca continuar con Proverbios 12 de los versículos 10 al 18. Y estuve viendo la clase que les dio Dianita y pues hay una continuación, pero quería yo hacer una introducción explicándoles un poco cómo está escrito este proverbio. Entonces, porque ya saben que a mí me gusta explicarles y siento que cuando entendemos algunas cosas, es más fácil recibir la palabra, ¿verdad? Entonces, les voy a decir un poco la estructura de este proverbio. Proverbios 12 es una serie de contrastes que destacan la diferencia entre la conducta de los justos. ¿Quiénes son los justos? Los que estamos justificados, ya no lo dijo Dianita, ya no lo dijo Betty, y no lo dijo Carmelina, y lo hemos hablado, ¿verdad? Nosotros somos los que estamos justificados por la sangre de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la conducta entre los que debemos de ser justos, que hemos estado aprendiendo con la sabiduría del Señor, y la de la gente que no, ¿verdad? Los malvados. Estos versículos abarcan temas, pues, de justicia, honestidad, prudencia, pero sobre todo la importancia de las palabras y los hechos, la recompensa de aprender de ello. Entonces, el, ¿cómo se llama? El goal, ayúdenme. Lo principal de de este proverbio, o sea, el tema principal es que los justos son enseñables. O sea, los justos aprenden a ser justos, no nacen justos. Y entonces así abre el proverbio 12, ¿verdad? Dice, el que ama la instrucción, el que ama el conocimiento, el que ama la instrucción, ama el conocimiento. Pero el que odia la reprensión es torpe. Así abrió ayer Dianita, ¿verdad? Y dice, desde el primer versículo, en el capítulo 12 está dominado por declaraciones contrastantes. Pero tal cosa, pero, ¿verdad? Casi todos los proverbios que están en este capítulo son contrastantes, excepto dos. Ahorita vamos a hablar de ellos. Entonces, en realidad se trata de una herramienta, esta manera de contrastar, de cómo Salomón está hablando en estos, o la persona que hizo favor de recopilar todos los proverbios. Es una manera, una herramienta de enseñanza muy eficaz que hoy, les decía yo el otro día, hoy en día la conocemos como comparación y contraste. Se los mencioné desde el capítulo 10, ¿verdad? A los que somos maestros o cuando estamos en la escuela, la manera de escribir así se llama comparación y contraste. ¿Por qué creen que se usa este comparación y contraste o esta manera de exponer las cosas? ¿O por qué Salomón, que era exageradamente sabio, usó este método para hablarnos de los proverbios? Pues porque cuando vemos cosas opuestas un lado de la otra, podemos ver más claramente la diferencia entre ellas y así poder tomar mejores decisiones. La estructura de este capítulo nos obliga a tomar algunas decisiones relacionadas específicamente con el uso de nuestras palabras y con nuestra forma de tratar a las personas o a los seres vivos alrededor. A veces la disposición de los proverbios o como los vemos acomodados, nosotros podemos creer que fue fortuito, ¿no? O sea, que sucedió de una manera casual o accidental o están acomodados así de imprevisto. Pero si le damos una mirada más atenta, nos revela estructuras que son verdaderamente hermosas e intencionales. O sea, la manera en la que están acomodados los proverbios pareciera que no tiene sentido que ay, habla de esto aquí, y habla de esto acá, y habla de esto aquí, y como que no tienen sentido, pero en realidad sí tienen. Y están acomodados así de una manera intencional, les digo. Entonces, eh, vamos a ver que en este capítulo 12 es uno de esos proverbios donde hay 28 en total en el capítulo, pero están hábilmente divididos en dos secciones de 14 proverbios cada uno.
Entonces, les voy a decir rápido así cómo está el desglose para que podamos entender cómo están hechos. Y porque a mí me tocó justo el bonche de la mitad y se parte en dos el proverbio ahí. Y entonces yo les voy a dar el cierre de la primera parte y el inicio de la segunda parte. Entonces, la primera parte viene, los puse en sus hojitas, si la tienen ahí a la mano. Dice, la primera parte del proverbio es del versículo 1, que abre así: la persona sabia es enseñable. Ese es el target, ese es el ojo al que quiere llegar el dardo, ¿verdad? A que entendamos que las personas sabias aprenden. Y después del versículo 2 al 13 son los proverbios de contraste sobre palabras y hechos. Y luego el versículo 14 es una conclusión sin contraste. Ese versículo no tiene contraste, es la conclusión de esa primera parte. Después abre en el versículo 15 otra vez diciéndonos que las personas sabias pueden aprender, son enseñables. Y del 16 al 27 vuelven a ver los proverbios de contraste sobre palabras y hechos. Y el versículo 28 vuelve a cerrar con una conclusión sin contraste muy poderosa. Esta manera en la que está dividido el proverbio del capítulo 12, que son dos maneras eficaz de repartir los proverbios y de tener una introducción y una conclusión, es una manera de enseñar. Entonces, así está dividido este proverbio y no es casualidad que estén los proverbios como están. La simetría de esta estructura fortalece el punto al que se quiere llegar y que es que los justos son enseñables. ¿Cómo? Pues siendo observadores y cuidadosos de las cosas que dicen y hacen y trayendo una conclusión poderosa con mucha enseñanza para terminar cada sección. Esa es mi introducción, nada más quería enseñarles cómo está dividido el proverbio para que sepamos y tengamos pues para que fluya el proverbio como debe de ser, ¿verdad? Porque los dividimos para poderles dar las clases. Entonces, el desarrollo que me toca, vamos a empezar con el proverbio 12:10 y cualquiera que me levante la mano y lea el primer versículo, el 10, rapidísimo, la que sea. El Vamos, justo, vamos. Yo, el justo Adelante. cuida el El, justo cuida de la vida, sí, está bien. de, El justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Así es. Ayer terminaba Dianita con el versículo 9 que estaba hablando, si no mal recuerdo, déjenme checarlo, aquí lo tengo abierto para que, perdónenme, estoy aquí con, hola, mi computadora, que anda un poquito lenta. Entonces, Dianita cerraba con el versículo 9. Ay, perdónenme, que estoy aquí toda. Y entonces está hablando en esta ocasión sobre las bestias. ¿A qué se refiere con las bestias? Es a cómo tratamos a nuestros animales, ¿verdad? Y yo les ponía ahí en la hoja que ustedes tienen que cuando nosotros tenemos buen corazón, hasta cuando los animales lo podemos ver, ¿verdad? Ella hablaba sobre más vale ser una persona común con sirvientes que darse aires de grandeza y no tener para comer, ¿verdad? Ella decía que le costó trabajo entender este versículo, pero habla sobre el carácter, está hablando sobre el carácter de las personas. Entonces, les digo, no es que de repente diga una cosa y luego se vaya a otra que digas, ay, ¿qué estaba pensando Salomón? No, sí tiene sentido. Está hablando en general del carácter, de cómo nos comportamos con ciertas cosas, ¿verdad? Alguien que acepta su realidad, alguien que es humilde, que no pretende ser otra persona, ¿verdad? No va a tener estos aires de grandeza que a lo mejor dice, yo me compro mi bolsa Gucci, pero no tengo para comer 3 meses, ¿verdad? Entonces, la persona que tiene este carácter, pues también lo va a ver reflejado con los animales, ¿verdad? Va a tener
este mismo carácter con la compasión y la bondad del justo, incluso hacia los animales. El justo demuestra su carácter moral al cuidar bien de sus criaturas, mientras que el impío muestra su dureza de corazón a través de la crueldad. La misericordia hacia los animales es un reflejo del carácter piadoso de una persona. Incluso hay resultados de estudios psicológicos que les hacen a los asesinos seriales y algo que tienen en común todos ellos, todos, es que empezaron haciéndole daño a pajaritos o a gatos, o sea, empiezan haciéndole daño a animales y de ahí su maldad va aumentando, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es muy importante y me parece importante que desde estos tiempos se resalte que el carácter de una persona piadosa se puede ver hasta en el trato con los animales, ¿verdad? ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Pues esto nos da una ventana a ver, ya que al ver cómo alguien trata a los animales, también se puede aplicar al trato a las personas que están bajo nuestro cuidado, promoviendo un espíritu de empatía y compasión. Alguien que trata bien a los animales es compasivo y piadoso con todos. Adam Clark nos dice que un hombre justo, a causa de la bondad y ternura de su naturaleza, tiene misericordia de los animales. Entonces, alguien que tiene a Dios, alguien que ha estado pasando por un proceso de cambio en su corazón, que ya es piadoso, que ya es compasivo, lo va a ver reflejado con todo, con sus cosas materiales, con los animales, con las personas. Y el versículo de refuerzo para esta parte en Génesis 1:26 en la primera parte dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El Señor nos dio potestad sobre los animales, pero hay algo que nosotros no entendemos. Enseñorear o tener potestad no es abusar. Enseñorar o tener potestades. Yo les decía en otro proverbio que es tener esa armonía y ese respeto por la naturaleza y las cosas que se nos han entregado. Se llama mayordomía. La mayordomía es que se nos entrega algo y nosotros somos responsables de tratar de una manera correcta todas esas propiedades, todos esos bienes, todas esas cosas que se nos están dando para enseñar, para que tengamos potestad sobre ellas. Entonces, cuando el Señor nos dice que nos está dando, eh, que está diciendo que nos enseñaremos sobre las bestias, quiere decir que tengamos cuidado de ellas. Quiere decir que seamos responsables con ellos y tratarlas de una manera correcta. Tampoco dice que los tratemos como hijos o como seres humanos, ¿verdad? Porque también ya viste que hay mucha gente que cree que los animales que ocupan el lugar de los hijos, ¿verdad? Y eso tampoco es correcto. Tener respeto por los animales y amor por los animales también tiene ciertos límites, ¿no? O sea, no vamos a tratar a un animal mejor, por ejemplo, que a nuestro hermano o que a nuestro hijo, ¿verdad? Tenemos responsabilidades y cada una tiene algunos conceptos diferentes. El siguiente proverbio nos habla de la recompensa del trabajo. Proverbios 12:11. ¿Quién me lo lee, por favor? Sonia. Dice, el que labra su tierra se saciará de pan, mas el que sigue a los vagabundos es falto de entendimiento. Ok, entonces seguimos con el carácter, seguimos hablando del carácter. El versículo contrasta la diligencia y el trabajo honesto con la pereza y la falta de dirección, ¿verdad? El que trabaja su tierra, es decir, el que se dedica a su trabajo con esfuerzo y constancia, tendrá sustento y prosperidad. Nos está diciendo que vamos a tener lujos, no, nos está diciendo que vamos a tener sustento y prosperidad. Obviamente hay responsabilidades, hay diferentes trabajos, hay diferentes oportunidades, pero dice que estaremos satisfechos con el pan, ¿verdad? Que nos saciará el pan. O sea, nuestro trabajo nos va a traer esa satisfacción física de alimentarnos y de tenernos satisfechos. Bajo la bendición de Dios,
disfrutaremos el resultado de nuestro trabajo. Por otro lado, el que sigue a personas sin rumbo, o sea, los vagabundos, muestra falta de entendimiento y termina en pobreza. Quien vive para las cosas vanas, lo mismo que decía Dianita, no nos podemos estar queriendo pensar que todo es lujo y no teniendo o sea, si vamos a trabajar para satisfacer nuestras necesidades, estamos haciendo lo correcto. Si vamos a trabajar para pantallar gente, para querer, entonces estamos viviendo para cosas vanas y superficiales de la vida y carecemos de algo peor que el pan. Estamos careciendo de entendimiento. Y de esto se trata, ¿verdad? De que aprendamos de la sabiduría del Señor. Y entonces hay que tener el entendimiento. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Pues en un contexto actual, esto puede aplicarse a ser diligente en todas nuestras labores, en todos nuestros estudios, trabajos y responsabilidades. Si trabajamos, hay que hacerlo con compromiso y excelencia. Como cuando servimos a Dios, nuestro trabajo también es una manera de servir a Dios. Si estudiamos de la misma manera, si nos ponemos de voluntarios, vamos a comprometernos. Si estamos trabajando en la iglesia, etcétera, en cualquier, todo lo que tenga que ser considerado de la misma manera, que es como un compromiso que refleje labor de nuestra parte, tenemos que hacerlo igual, nos paguen o no nos paguen. Tenemos que hacerlo de una manera responsable, ¿verdad? Tenemos que labrar. A veces hay momentos en los que el Señor nos pone en lugares donde tenemos que demostrar que somos dignos de lo que se nos va a ofrecer y hay momentos en los que a lo mejor en ese momento el Señor es el que cubre con el pan según nosotros demos, ¿verdad? Pero tenemos que ser comprometidos. Y dice que la pereza y la búsqueda de atajos no nos llevan a una vida plena y satisfactoria. Al contrario, nos van a llevar a estar siempre buscando pretextos, mentiras, el ser abusivos con los demás, y eso es la base de cosas más graves. Yo creo que todos conocemos a alguien así que siempre se quiere salir por la tangente, ¿verdad? Que alguien que quiere, que no es comprometido, alguien que siempre está viendo como una cosa es ser inteligente y acomodar las cosas y, como decían, trabajar inteligentemente, no con mucho esfuerzo, pero otra cosa es ser flojo, otra cosa es tener pereza, buscar pretextos, querer que se nos dé en la mano todas las cosas, ¿verdad? Eso no es correcto. John Trapp nos dice que el hombre diligente obtiene el alimento para su cuerpo y alimento espiritual también. Una persona que está buscando de Dios, que está con el mismo esfuerzo, con la misma, con el mismo ímpetu con el que trabaja, es una persona que va a recibir sabiduría de Dios y va a recibir el pan del que nos habla la palabra, ¿verdad? En 2 de Tesalonicenses 3:10 nos dice, porque también cuando estábamos con vosotros, es Pablo hablando, cuando ellos estaban ahí presentes con ellos, os ordenábamos esto. Si alguno no quiere trabajar, pues entonces que tampoco coma. Entonces nosotros vamos a recibir el alimento que necesitamos según el esfuerzo que ponemos en nuestro trabajo. No hay que ser perezosos. En el versículo 12, que alguien me lo lea, por favor. Levante manita o léalo directo. Yo lo Habla sobre la leo, fructífera yo lo justicia. leo, Adelante, Anita. adelante. Codicia, codicia el limpio la red de los malos, mas la raíz de los justos dará fruto. Así es. Este versículo destaca el contraste entre los deseos del impío y la estabilidad del justo. El impío desea los recursos obtenidos por medios deshonestos, mientras que el justo, que está arraigado en la justicia, produce fruto genuino y duradero. Es decir, está en la naturaleza de los malvados codiciar lo que otros tienen, incluso si es la misma trampa en la que los otros malvados viven. Ahorita voy a explicarles un poquito eso. En esto pecan en la codicia y el anhelo de lo que han ganado los hombres malvados. Lo vemos hoy en día, por ejemplo, la cantidad de jóvenes que después de ver las narcoseries o de estar escuchando los narcocorridos, empiezan a idealizar esta vida, ¿verdad? Y que creen que es una manera fácil de ganar dinero, anhelando y codiciando tener ese tipo de vida. Y creen que de esa manera fácil, porque
pues es una manera fácil, están afectando vidas de otras personas y están cayendo en adicciones, creen que de esta manera fácil de ganar dinero, anhelando y codiciando tener ese tipo de vida, lo cual no es más que una trampa del enemigo para tener el enemigo posición sobre ellos, ¿verdad? Y sus bienes. En cambio, pues, o sea, cuando una persona está anhelando, el malo codicia esa red de los malos, está anhelando tener eso. Y, por ejemplo, hay veces que yo escucho entre los niños, ¿no? Que dicen, ay, ese cuate que trae el carrazo y que trae todo el dinero y quieren vivir esa vida para vivir así como ellos, como si fuera algo que es, que es una meta llegar, ¿no? Pero está entonces el contraste, ¿verdad? En cambio, los hombres y mujeres justos que seguimos a Dios, pues no necesitamos cubrir nuestras actividades o nuestras labores como lo hacen ellos, porque pues todos ellos viven bajo mentiras y redes de esconderse y que no te vean y que vamos por abajo de la mesa a hacer las cosas. No, los hombres que seguimos a Dios, las mujeres que seguimos a Dios, no lo hacemos como los hombres malvados, porque nosotros, ellos se esconden, pero nosotros somos como los árboles frutales que bajo el rayo del sol, en medio del campo, mostramos nuestros frutos. Esto viene de nuestra misma raíz, de quienes somos y de quienes estamos agarrados, de quienes estamos arraigados, ¿verdad? Entonces, mientras ellos se esconden y desean las cosas malas, nosotros, más la raíz de los justos dará fruto. Nosotros vamos a dar los frutos frente a todos y estamos arraigados a Dios, ¿verdad? Nosotros no necesitamos codiciar esta vida. De nuestra naturaleza, si estamos arraigados a Dios, van a salir estos frutos. Esto significa que las decisiones éticas y morales que están basadas y firmes en la palabra de Dios, porque acuérdense que no todo lo ético y moral en el mundo está basado en la palabra de Dios. Lo que está basado en la palabra de Dios, aunque no siempre es fácil de hacer, porque yo lo sé, a veces dicen, ay, es que es bien fácil decirlo, pero no hacerlo, ¿verdad? Llevan a recompensas auténticas y sostenibles. Cuando estamos bien arraigados en el Señor, si descubrimos que siempre debemos defender nuestras acciones, incluso entre nosotras mismas y los demás, quizá nuestra honestidad es menor de lo que debería de ser. Cuando nosotros nos descubrimos que estamos tratando de justificar siempre nuestras acciones, hay que poner atención, es una alerta. Si nosotros siempre tenemos que estar justificando lo que hacemos, entonces no estamos haciendo las cosas, no estamos dando el fruto del que debemos de dar. Dicen por ahí que disculpa no pedida, culpa manifiesta, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos que estar justificando todo lo que hacemos, incluso a nosotros mismos, nos ha pasado, no me digan que no, a mí me ha pasado que digo, ay, no, es que hice esto por esto. Como si yo me tuviera que disculpar conmigo misma, ¿verdad? Pues no, si estoy haciendo eso es porque lo que hice no estuvo correcto y le estoy queriendo encontrar tres pies al gato, ¿verdad? ¿Qué significa esto? Pues que las decisiones éticas de nosotros tienen que estar pegadas y listas, alineadas con la palabra, ¿verdad? Dice Adam Clark que el justo es como un árbol que lleva buen fruto, mientras que el impío codicia lo que otros tienen sin trabajarlo. Así de sencillo. En Juan 15:5 dice que yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y lo hemos leído un montón de veces y a veces no hacemos clic con las cosas, ¿verdad? Pero cuando estamos en el Señor, solitos, nuestra naturaleza va a ser llevar esos frutos del Espíritu y los vamos a ver. Y no tenemos que estar justificando nuestras acciones y no tenemos que estar escondiendo lo que hacemos, ni tampoco tenemos que estar codiciando lo que los demás tienen, porque nosotros tenemos el fruto del Espíritu. ¿Qué mayor bendición que eso? Pero si no estamos conectados a Dios, entonces pasan todas esas cosas. Estamos codiciando lo que los otros tienen, obtenido de una manera incorrecta. Estamos teniendo que justificar nuestras acciones porque no están bien delante de Dios y lo sabemos y por eso queremos justificarlas. Después viene
la importancia de la prudencia en los versículos 13 y 14. Alguien que me lea el 13 y alguien que me lea el 14 juntos. Yo, Adelante, adelante. el 13. El impío es enredado en la prevaricación de sus labios, mas el justo saldrá de la tribulación. ¿Y el ¿Quieres que 14? Sí, adelante. el hombre será saciado de bien del fruto de su boca, y le será pagado según la obra de sus manos? Amén. Ok, Amén. Adri, sigues tú en el 15. Entonces, estos versículos subrayan las consecuencias de nuestras palabras y nuestras acciones. Y dice en el 13 que el malvado se atrapa a sí mismo con sus palabras engañosas. Lo que un hombre malvado dice, o sea, la prevaricación de sus labios, a eso se refiere esa palabra medio rara que normalmente no usamos. Se dice, tiene que ver con eso, a lo malo que está hablando. Eventualmente todas estas mentiras, todos estos engaños, lo van a meter en problemas de los cuales normalmente pues no es fácil de salir, ¿verdad? Mientras que el justo se libera de la angustia a través de su prudencia. Además, el justo es recompensado por sus palabras y acciones, las cuales son constructivas y beneficiosas. El hombre o la mujer justa ciertamente experimentan problemas. Ahí no dice que no vamos a tener, ahí dice que vamos a salir de la angustia, ¿verdad? Dice, pero pasarán del otro lado de eso. Por eso, como dijo Jesús, en el mundo tendrás aflicción, pero confía, porque yo he vencido al mundo, ¿verdad? En Juan 16:33 dice esto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que pues los malos normalmente sus palabras tarde que temprano caen, ¿verdad? En la palabra dice que nada queda oculto, que las cosas salen a la luz. Y cuando los malos estuvieron haciendo todas estas redes de mentiras y de engaños y telarañas y marañas que hacen, en algún momento van a caer en su propia trampa. En lo mismo que dijeron, dicen que, que el pez muere por su propia boca, ¿verdad? Es igual, los malvados de todo lo que salió de su boca que no fue correcto, van a ser juzgados. Ellos mismos van a ser juzgados por sus propias palabras. En cambio, los justos dice que vamos a salir de la angustia. Vamos a salir de la angustia. No dice que no vamos a tener problemas, pero dice que vamos a salir de ellos. Las palabras tienen poder. Esa es la aplicación de este versículo. Las palabras tienen poder. Este principio nos enseña a ser prudentes y considerados en nuestra comunicación. En nuestras vidas tenemos que aplicar esto siendo conscientes de cómo nuestras palabras afectan a los demás y a nosotros mismos, cómo caemos en nuestras mismas trampas promoviendo un discurso constructivo y edificante, consultando a Dios siempre antes de emitir juicios y dar consejos basados en nuestro propio entendimiento. No podemos hacer eso, no podemos creer que lo que nosotros le vamos a decir a fulanita o a sutanita que vino a buscar consejo, porque ella conoce que nosotros sabemos de Dios, no le vamos entonces a dar nuestro consejo banal y carnal, porque nos vamos a meter en problemas, nuestras mismas palabras nos van a juzgar a nosotros. Entonces tenemos que ir a Dios, a consultar a Dios antes de emitir juicios. O cuando ya estamos pensando esas cosas de, ay, está ahí viene. Antes, en cuanto nos cachemos, hay que pedirle a Dios, hay que entregárselos a Dios. Porque antes de emitir juicios o consejos, hay que nosotros pedirle al Señor que nos ayude. Porque no dice ahí que no vamos a tener estos problemas, que no vamos a enfrentar estas cosas, nada más que dice que las vamos a salir de ellas más airosos, ¿verdad? Entonces, Charles Spurgeon dice que la lengua del hombre justo es un manantial de vida, mientras que las palabras imprudentes del malvado son su propia trampa. El versículo de refuerzo para esta parte es Mateo 12:37 y dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Yo quiero ser justificada por mis palabras, yo no quiero que mis palabras me condenen, porque luego he tirado cada juicio que mejor no. Mejor hay que pedirle al Señor que nos ayude a ser prudentes, ¿verdad?
Y aquí quiero hacer un paréntesis porque el versículo 14, que es justo el segundo que leyeron, eh, ya les había yo compartido que es la conclusión sin contraste de esta primera parte del proverbio. Entonces, en este capítulo en los cuales se nos dice que los justos son enseñables acerca de nuestros dichos y acciones tienen consecuencias, entonces esta es la conclusión sin contraste de la recompensa para los justos si aprendemos de estos consejos. El hombre será saciado de bien del fruto de su boca y le será pagado según la obra de sus manos. Ahí no hay contraste. Esa es la conclusión de esta primera parte. Si aprendemos a ser conscientes de lo que sale de nuestra boca, si aprendemos a ser conscientes de a quién llevarle nuestras angustias antes de emitir juicios y consejos, entonces seremos pagados según la obra de nuestras manos. El hombre será saciado de bien. Un hombre justo, o sea, nosotros, los que estamos justificados por la sangre de Cristo, encontramos que la bendición viene a nuestra vida por lo que decimos, el fruto de nuestra boca. Nuestras palabras tienen que ser buenas, amables y alentadoras y van a traer vida a nosotros y a los demás. Y será pagado según la obra de nuestras manos. Un hombre recibirá aquello para lo que ha trabajado, ya sea para bien o para mal. Los juicios de Dios son verdaderos y son adecuados y justos para cada uno de nosotros. Entonces, aquí cierra la primera parte de los proverbios. Ya se nos dijo qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que aprender de ello, porque si aprendemos de ello, nuestro juicio va a ser que tendremos fruto de nuestra boca, ¿verdad? Seremos saciados del fruto de nuestra boca y seremos pagados según las obras de nuestras manos. Entonces viene la segunda parte con el proverbio, con el versículo 15 y 16. ¿Y quién me lee el 15, por favor? Adri, Adri, tú habías levantado la mano. Sí, dice, el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. En otra traducción dice, el necio cree que todo lo que hace está bien, pero el sabio atiende los consejos. Así es. Entonces vuelve a abrir con que el sabio atiende consejos. ¿Qué significa esto? El sabio aprende, el sabio es enseñable. Vuelve a abrir con este objetivo, que es el objetivo de todo este proverbio, es que entendamos que alguien sabio es alguien que aprende, es alguien humilde que dice, bueno, esto lo puedo aprender, esto lo puedo aplicar a mi vida, ¿verdad? Y el 16 dice, adelante, Anabel. Dice, el necio muestra enseguida su enojo, pero el prudente pasa por alto el insulto. Ok, entonces, así es. Dice, aquí vuelve a abrir un proverbio diciendo que los sabios son enseñables, que pueden aprender porque obedecen. Ellos escuchan y obedecen. Estos versículos contrastan la actitud de los necios con la de los sabios. El necio, como decía la versión de Adriana, cree que siempre tiene la razón y no busca consejo. Los necios casi siempre piensan que están en el camino correcto. Es difícil para ellos pensar con cuidado y precisión sobre el camino de su vida, mientras que el sabio valora y sigue el consejo. El hombre o la mujer sabia entienden el valor del consejo y no solo consideran lo que es correcto a sus propios ojos. Además, el necio muestra su ira rápidamente, pero el prudente sabe cómo controlar su respuesta ante una ofensa. El necio no tiene autocontrol para esperar y dejar pasar la ira que le viene súbitamente, ¿verdad? Nos ha pasado, yo sé, no me tienen que decir, a mí me ha pasado. Antes de dar una respuesta, ¿verdad? Tenemos que ser controlados, mesurados. El necio hace la mayoría de las cosas por impulso, sin pensar. Los sabios y prudentes saben que hay muchas ocasiones en que lo correcto es cubrir la vergüenza, no decir nada. Responder racionalmente o pensativamente a situaciones en lugar de dar respuestas inmediatas e impulsivas. A veces tenemos que hacer pausas
respirar y pensar, ¿verdad? Y pedirle a Dios que nos traiga revelación. A veces es necesario que Dios intervenga para traer revelación, pero necesitamos hacer pausas. No podemos contestar de inmediato porque entonces nos traemos a la ira y contesta nuestro enojo y hacemos cosas que no son correctas. ¿Cómo vamos a aplicar este versículo en nuestras vidas? Pues estos versículos nos enseñan la importancia de buscar y valorar el consejo de los demás y de controlar nuestras emociones. O sea, si queremos aprender, escuchen este consejo. Controlar nuestras emociones. En nuestra vida, esto implica ser abiertos a las críticas constructivas. A nadie le gusta, pero es importante. Y manejar nuestras emociones de manera que no causen daño ni a nosotros mismos ni a los demás. Es importante entender que es útil obtener otro par de ojos en el camino, sobre todo cuando queremos ir por el camino recto y cuidar de nuestras respuestas. Hay que pensar antes de hablar y no contestar o actuar de manera impulsiva. Les decía yo, aquí hay un filtro. A veces lo activamos, a veces no lo activamos. Si hacemos pausas, ese filtro tiene más chance de trabajar. Es como cuando andamos manejando, ¿verdad? Metemos primera y si no sacamos despacito el clutch, ¿verdad? ¿Cómo se mueve el coche? Así es igualito, igualito aquí arriba. Así nos pasa. Si no sacamos despacito el clutch, así nos hace la cabeza, el pensamiento. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Dice Adam Clark que un testigo veraz promueve la justicia, mientras que el falso testigo solo trae confusión y daño. En Santiago 1:19 dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, pero tardo para hablar y tardo para la ira. Tenemos que ser conscientes de escuchar a las demás personas cuando nos dan consejo. Por eso les digo, a veces es importante que se, tenemos que aprender. O sea, no es que digas, ay, es que esa persona tiene una paciencia increíble, no inventes, le dicen cosas y no sé, yo quisiera ser como ella cuando sea grande, ¿verdad? Y vemos así y decimos, híjole, pero eso se aprende, eso se aprende. En la palabra nos está diciendo que los sabios son enseñables, podemos aprender a guardar, a ser mesurados, a no contestar con ira, a no contestar de una manera rápida, ¿verdad? Alguien que me lea el siguiente proverbio, el versículo 17, por favor. Ya vamos a acabar. ¿Nadie? Eso. Que Adelante, habla Sonia. verdad. Oh, perdón, ¿quién estaba leyendo? Adelante, las que vale. Adelante, Adriana, y Sonia nos lee el último. El que ¿Sí era habla Adriana? verdad, el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso engaño. El testigo verdadero declara la verdad, el testigo falso afirma mentiras. Exacto. Este versículo resalta la importancia de la verdad en la promoción de la justicia. Aquellos que hablan con verdad contribuyen a la justicia, mientras que el testigo falso no dice la verdad y promueve el engaño en lugar de la rectitud. Es decir, los que mienten y dan falso testimonio riegan farsas, fraudes, estafas y propagan la injusticia, porque están usando el nombre de otras personas que no es correcto o están diciendo cosas que no son ciertas y eso es propagar la injusticia. Las palabras de los sabios están llenas de verdad y por lo tanto reflejan la justicia de Dios. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Ser veraces es esencial para la justicia y la integridad. En un contexto actual, esto aplica a todas nuestras interacciones, desde lo que decimos y hacemos en el trabajo hasta las relaciones personales o incluso hasta nuestras publicaciones en las redes sociales, promoviendo la honestidad y la confianza en todo momento. Debemos ser prudentes y pensar antes de propagar información, ya sea de manera verbal
escrita o, como les decía, con imágenes en nuestras publicaciones en nuestras redes sociales, ¿verdad? En estos tiempos damos tan poco tiempo a confirmar o investigar la información que compartimos que ni siquiera sabemos a veces qué significan las cosas. O si la noticia es real, nada más la reposteamos, ¿verdad? Dejamos que tanto nosotros como los demás creamos y vivamos bajo la información que a veces ni siquiera es veraz o que no está apegada a la palabra. Es decir, que hay veces incluso que creemos que ciertos principios son veraces, ¿verdad? Creemos que son espirituales o que vienen de parte de Dios y no están apegados a ningún principio bíblico. Yo les daba el año pasado un ejemplo muy común, esa tendencia de usar declaraciones como el yo decreto. ¿Verdad? Yo les comentaba, muchos de ustedes no estaban cuando yo les compartí eso, lo voy a repetir rápido nada más. Entre la gente ahora es muy común decir, ay, yo decreto que voy a ser millonaria, no, yo decreto que voy a hacer esto, yo decreto que voy a hacer lo otro. Y como somos cristianos y hemos escuchado en la palabra que se decreta, ahí andamos como borreguitos diciendo yo decreto. Pero el único que puede decretar es el rey. Nadie más puede decretar el rey, a menos que el rey le haya dado la tarea directa y clara instrucción a alguien de decretar en su nombre. No decretamos nosotros, decretamos en el nombre del Señor. Decretamos en el nombre del rey. Nosotros no tenemos poder, autoridad, nada para decretar. Nada. Entonces, cuando oigan a alguien que diga, yo decreto, ¿en nombre de qué rey? De nuestro reino anda decretando y sabemos que hay otras potestades. Entonces, ¿en nombre de quién está decretando? Nosotros no podemos andar decretando ni saliendo a decir, yo decreto. No, porque hay, por ejemplo, doctrinas como el yoga, el reiki, todas estas doctrinas que según son espirituales e integrales, y ellos son los que usan mucho esto de yo decreto salud, yo decreto prosperidad, yo decreto, y lo vemos por todos lados, ¿verdad? Pero ¿en nombre de quién lo andan decretando? ¿Del príncipe de la potestad del aire? O en otras versiones dice que del príncipe de las tinieblas, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado de lo que declaramos con nuestra boca sin confirmar la veracidad de ello. Entonces, antes de publicar cualquier cosa, pensemos, ¿eso edifica? Si no edifica, mejor no lo publico. Lo que va a salir de mi boca, ¿eso edifica? Si no, mejor no lo digo. Adam Clark dice que un testigo veraz promueve la justicia, mientras que el falso testigo solo trae confusión y daño. Esto de andar decretando trae confusión a la gente, porque nosotros no tenemos la autoridad de decretar. Entonces hay que tener cuidado. Y en Efesios 4:25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El último versículo, por favor, Sonia, el 18, es acerca de las palabras como instrumento de vida o muerte. El 18. Hay Ujú. hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Amén. Así es. Este versículo muestra el poder de las palabras para herir o para sanar. Las palabras imprudentes pueden causar mucho daño, como los golpes de una espada. Algunas personas tienen la terrible habilidad de hablar de una manera que apuñala y corta a otros. Sus palabras son como las cuchilladas o perforaciones de una espada, causando dolor en lugar de sanidad. Hay personas que dicen o creen que se pasan de sinceras, ¿no? Así dicen mucha gente, ¿no? Ay, es que yo soy muy sincero, lo siento si te lastima lo que digo, ¿verdad? Pues no, no es que sean sinceras. Muchas veces todas esas palabras están cargadas de maldad y tienen intenciones negativas. En contraste, las palabras de los sabios son como medicina, aunque sean fuertes, aunque no sepa bien, porque la medicina, díganme a quién le encanta que le den medicina, ¿no, verdad? Pero son ofreciendo sanidad y consuelo al alma o al espíritu de otros con las palabras que hablan, sobre todo cuando son inspiradas en la palabra de Dios. Es decir, que provienen de la sabiduría de Dios que estamos aprendiendo, de la que se nos está enseñando, o que estamos siendo usados por el Espíritu Santo. Cuando esa palabra viene, es medicina.
Este versículo, ¿cómo lo vamos a aplicar? Nos insta a usar nuestras palabras para edificar y sanar a los demás en lugar de causar dolor o divisiones. Por eso es importante instruirnos en la palabra de Dios, estudiarla y pedir revelación para aplicarla de manera correcta, usarla eficazmente en los contextos adecuados y cuando sea necesario. Hay veces que yo he escuchado a gente que da versículos de la Biblia que no vienen al caso, que no, el consejo, aunque crean que es muy cristiano, no tiene nada que ver. Entonces, recordemos también que si no viene la instrucción de parte de Dios, en esos casos, como ya lo hemos visto en otros proverbios, lo mejor es no hablar por hablar. Cuando el Señor nos instruye, es como medicina. Cuando no, viene vacía la palabra, aunque sea la palabra que nosotros creemos que es de Dios, porque a veces viene de nuestra parte, no viene de Dios. Entonces no tiene ese mecanismo de sanidad, no tiene ese mecanismo de apoyar a la persona. En Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Entonces hay que tener cuidado de lo que sale de nuestra boca. John Trapp dice que las palabras imprudentes pueden herir como una espada, pero la lengua de los sabios tiene el poder de sanar. Y Charles Spurgeon dice que las palabras de un sabio son como medicina. No solo evitan causar daño, sino que también promueven la curación. Entonces, como conclusión de esto, porque ya acabamos, en Proverbios 10 al 18, que es la parte central del proverbio, muestra la importancia de la justicia, la diligencia, la verdad y el poder de las palabras y nuestras acciones. Nos llama a vivir vidas caracterizadas por la compasión, la honestidad y la prudencia. Cada uno de estos principios tiene aplicaciones prácticas y profundas en nuestra vida diaria, orientándonos hacia una vida que honra a Dios y beneficia a los demás, recordando siempre que los justos son enseñables, siendo observadores y cuidadosos de las cosas que dicen y hacen. Mientras leemos el resto del capítulo 12, mañana con Carmelina vamos a pedirle al Señor que nos siga dando poder para vivir según la sabiduría de estos proverbios al hablar y al actuar todos los días. Que el Señor nos revele cómo hacer estas cosas. Y pues vamos a cerrar con una oración. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, Señor. Gracias porque aunque es dura, a veces es como medicina, a lo mejor es amargo el trago, pero nos cae bien, Señor. Sana nuestra alma, cura nuestro corazón, cura nuestras heridas, Señor, cura nuestro pasado y nos hace nuevas personas. Si nosotros no sabíamos cómo ser prudentes, Señor, tu palabra nos trae a poder hacerlo, Señor, aprender a ser prudentes. Señor, danos esa habilidad, esa... eh, eh, esa apertura en nuestro espíritu para recibir, Padre Celestial, la instrucción y que nosotros podamos entender, Señor, que tú nos haces el cambio. Nosotros no podemos solos, Señor. Es a través de tu sabiduría, es a través de aprender de tu sabiduría que pueden cambiar nuestros actos, Señor. Es de adentro hacia afuera. Tú entras con tu palabra, limpias dentro de nosotros, Señor, y se ve reflejado en cómo actuamos. Señor, yo te doy gracias en esta mañana porque esta palabra sé que para muchas de nosotras es la que necesitábamos en este momento, Señor, y que tú tienes esa habilidad de instruirnos y de cambiarnos. No es que así seamos, no es que ya no hay de otra, no es que no podamos cambiar, es que no queremos cambiar. Y a través de tu palabra nos dices que sí podemos, que tenemos que escucharte y que tú eres quien nos cambia de adentro hacia afuera, Señor. Gracias porque tu poder, el poder de tu Espíritu Santo está sobre nosotras, Señor. Nos ayuda a escuchar, a entender y nos revela tu palabra para que podamos llegar a la acción de cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de hablar y cómo tratamos a los demás. Te damos gracias en esta mañana y te pedimos que todas salgamos el día de hoy más conscientes de cómo hablamos y de cómo actuamos. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén.